Nunca olvidaré aquella noche fría en la que mi vida cambió para siempre. Me llamo Mauricio y en ese entonces trabajaba como repartidor en una pequeña pizzería de Hidalgo, un lugar sencillo llamado El Buen Sazón, donde las calles se vaciaban temprano y el viento traía consigo un aire pesado, casi como una advertencia. Era viernes y, como de costumbre, me tocaba el turno de cierre. No me molestaba demasiado. Ya estaba acostumbrado a recorrer las carreteras solitarias, entregando pizzas a las casas dispersas entre los cerros. Pero esa noche, todo se sentía diferente. La ciudad estaba demasiado silenciosa, como si algo invisible la hubiera puesto en pausa. Recuerdo que al salir del trabajo, el cielo estaba cubierto de nubes espesas, ocultando la luna por completo. El alumbrado público titilaba intermitente, y aunque aún no era tan tarde, apenas se veían coches pasando. Algo en el ambiente pesaba sobre mis hombros, como una mano fría que se apoyaba en mi nuca, obligándome a mirar por encima del hombro a cada rato. Me subí a mi viejo Tsuru rojo, ese mismo que me había acompañado durante años, y encendí el motor. Mientras esperaba a que la gerente terminara de alistar los últimos pedidos, me puse a pensar en todas las historias extrañas que circulaban en el pueblo. Apariciones, desapariciones, caminos embrujados. Me reí nerviosamente. Eran tonterías, ¿verdad? Fue en ese momento cuando pensé: si tú también amas las historias de terror, no olvides suscribirte y activar la campanita. Porque créeme, lo que estaba a punto de vivir no es algo que cualquiera pueda soportar. Mi jornada debía terminar pronto. Ya había completado todas las entregas programadas y en mi mente solo pensaba en llegar a casa, comer algo rápido y ver una película antes de dormir. Pero justo cuando me estaba relajando, doña Teresa, mi jefa, salió de la cocina apurada y me extendió una hoja de pedido. Mauricio, uno más. Último del día, te lo prometo, dijo, forzando una sonrisa. Tomé el papel sin pensarlo mucho, pero apenas leí la dirección, algo dentro de mí se tensó. Era un rancho aislado, al otro lado del municipio, cerca del borde donde apenas había casas, y donde las leyendas siempre hablaban de cosas que preferías no encontrar. Respiré hondo. No podía negarme. Acepté el pedido. Me acomodé bien la chamarra, agarré las llaves del Tsuru y salí de El Buen Sazón rumbo a un destino que, aunque no lo sabía, marcaría mi alma para siempre. Porque cuando el terror te alcanza de verdad, no hay carretera lo suficientemente larga para escapar. Tomé el volante con fuerza mientras la dirección indicada vibraba en mi bolsillo, como si aquel papel arrugado pesara toneladas. El Tsuru avanzaba lento, sus faros rasgaban la oscuridad, iluminando apenas unos pocos metros de la carretera desierta. La dirección me llevaba hacia un área conocida como Rancho La Cumbre, un sitio apartado que, para serte sincero, yo apenas había escuchado mencionar. Según algunos en el pueblo, esa zona estaba llena de casas abandonadas, ruinas viejas y caminos de tierra que parecían no tener fin. Era el tipo de lugar que uno evitaba después de que el sol se escondía. Mientras me alejaba de la última calle iluminada, el presentimiento se volvió más intenso. Esa sensación de incomodidad, esa alarma interna que pocas veces se equivoca, me pedía que diera la vuelta, que olvidara esa entrega, que inventara una excusa y regresara. Pero no podía hacerlo. No solo porque necesitaba el dinero, aunque no fuera mucho. Cada propina contaba para pagar la renta de mi pequeño cuarto en Tula, sino porque no quería perder el único trabajo estable que había logrado conseguir después de meses buscando. Así que seguí adelante, con el corazón golpeando fuerte en el pecho y los ojos fijos en la carretera. Mientras más me internaba en la periferia, menos signos de vida veía. Ya no había casas, ni postes de luz, ni siquiera animales cruzando la vía. Solo yo, mi auto y la vasta oscuridad. Empecé a notar cómo la señal del celular parpadeaba,
amenazando con desaparecer por completo. Intenté no pensar en ello. Después de unos interminables 15 minutos de caminos de asfalto agrietado, llegué a un desvío polvoriento que apenas parecía transitable. Giré, siguiendo las instrucciones, y pronto las llantas comenzaron a crujir sobre la grava y el lodo. La neblina empezó a levantarse del suelo, espesa y pegajosa, tragándose todo a mi alrededor. Los árboles, torcidos como viejos testigos silenciosos, parecían inclinarse hacia mí, sus ramas arañando el aire en mi dirección. Era como si la misma noche quisiera devorarme. Finalmente, mis luces iluminaron una figura, una estructura baja, una vieja casa rodante oxidada, aislada en medio de la nada. No había más casas cerca, ni ruidos de fondo, ni siquiera el sonido de grillos. Solo el murmullo del viento soplando a través de las ramas secas. Aparqué el coche a unos metros de la entrada y apagué el motor, dejando solo el zumbido sordo de mi respiración nerviosa. Tomé la pizza, agarré el celular, que ahora no tenía señal, y salí, cerrando la puerta con un chirrido que me heló los huesos. Caminé hacia la casa rodante, sintiéndome cada vez más expuesto bajo ese cielo opresivo. Y fue entonces, justo frente a esa puerta podrida, que comprendí. Algo no estaba bien, pero ya era demasiado tarde para regresar. Me planté frente a la puerta de aquella casa rodante, tratando de juntar el coraje suficiente para tocar. El silencio era tan espeso que podía escuchar mis propios latidos, retumbando en mis oídos como tambores de guerra. Golpeé suavemente la puerta, esperando que alguien respondiera rápido y pudiera largarme de ahí. Nada. Toqué de nuevo, esta vez con más fuerza. El viento gemía entre los árboles, como si miles de voces apagadas se arrastraran en la bruma. Una corriente helada me recorrió la espalda. Cada segundo que pasaba ahí parado, sentía como el ambiente se volvía más pesado, más hostil. Decidí sacar el celular y marcar al número anotado en el pedido. La pantalla titiló un par de veces antes de mostrar un mensaje frío como el acero. Sin servicio. Era como estar completamente desconectado del mundo. Nadie sabía dónde estaba. Nadie podía escucharme. Respiré hondo, luchando contra el impulso de correr. Estaba convencido de que si mostraba miedo, sería peor. Me agaché un poco y miré por una de las pequeñas ventanas polvorientas de la casa móvil. Estaba demasiado oscuro para ver algo claro, pero por un instante juraría haber visto una sombra moviéndose dentro. «¡Hola! ¿Pedido para don Armando?», grité, con la voz temblorosa pero firme. Nada, ni un ruido, ni un movimiento. Y entonces, cuando estaba a punto de darme la vuelta para regresar al coche, lo escuché. Unos pasos, secos y decididos, detrás de la casa. El sonido me congeló. No era un animal, ni el viento. Eran pasos humanos. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Di un paso hacia atrás, apretando la caja de pizza contra el pecho como si pudiera protegerme. Los pasos se detuvieron. Y en ese silencio absoluto, sentí como una mirada invisible se clavaba en mí desde la oscuridad. Encendí la linterna del celular y la dirigí hacia un costado de la casa. Algo se movió entre los matorrales. Un destello breve, como el reflejo de unos ojos observándome. Me dije a mí mismo que tal vez era solo un vagabundo, alguien que usaba la casa rodante como refugio. No quería imaginar cosas peores, pero en el fondo ya sabía que no era un simple indigente. Algo en el aire, en la quietud antinatural del lugar, gritaba peligro. Decidí retroceder lentamente hacia mi coche. Cada paso era una eternidad. El terreno bajo mis pies crujía a cada movimiento, anunciando mi presencia como un grito en medio de la nada. Fue entonces cuando, de la esquina de mi ojo, vi claramente una figura surgiendo entre la niebla. Una silueta, y llevaba algo brillante en la mano. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se detendría.
Sabía que tenía que salir de ahí, pero mis piernas parecían haberse olvidado de cómo moverse. Y justo cuando creía que las cosas no podían empeorar, algo o alguien golpeó el costado de mi coche, haciéndolo tambalearse ligeramente. Ya no estaba solo, y esta noche apenas comenzaba. El golpe en mi coche fue tan fuerte que por un momento pensé que alguien intentaba volcarlo. Corrí como pude hasta el Tsuru, con la pizza a medio caer y el celular a punto de resbalarse de mis manos sudorosas. Intenté abrir la puerta con torpeza, sintiendo que en cualquier momento algo o alguien me atraparía por la espalda. Al mirar hacia el costado, vi una imagen que jamás podré borrar de mi mente. Un hombre, o al menos algo con forma humana, vestido con un delantal sucio y una máscara vieja, de esas de muñeco antiguo, rota justo en el ojo derecho. La máscara estaba desgastada, como si hubiera sido enterrada y desenterrada 1000 veces. Sus movimientos eran erráticos, rápidos, como si no fuera completamente humano. La linterna de mi celular temblaba en mi mano, lanzando destellos desordenados que hacían que aquella figura pareciera moverse en saltos espasmódicos. Finalmente, logré abrir la puerta y me lancé dentro del coche, cerrándola con un golpe. Metí la llave en el contacto y giré desesperadamente. El motor tosió otra vez, pero no encendió. «Vamos, maldita sea», grité con la voz quebrada. Mientras giraba la llave una y otra vez, vi por el parabrisas cómo el hombre se acercaba, arrastrando los pies y sosteniendo en una mano algo que parecía una barra de metal oxidada. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica. ¿Un loco? ¿Un drogadicto? ¿Un bromista macabro? Pero en el fondo, algo me decía que no había nada racional en lo que estaba viviendo. El motor del Tsuru rugió de repente, y sin pensarlo, aceleré a fondo, levantando una nube de polvo tras de mí. Los neumáticos chirriaron en el barro resbaloso, y el coche derrapó mientras trataba de ponerme en marcha. Pero no había terminado. Cuando miré por el espejo retrovisor, vi algo aún más escalofriante. No era solo uno. Entre la bruma surgieron 2 figuras más, ambas con máscaras deformadas, saliendo de la maleza como si hubieran estado allí todo el tiempo, acechando, esperando. Eran 3, y todos venían por mí. Sentí como si un peso helado se apoderara de mi pecho. ¿Cómo era posible que todo hubiera sido una trampa? ¿Desde cuándo me estaban observando? Conduje a toda velocidad por el camino de terracería, esquivando baches, ramas caídas y piedras sueltas. Cada metro que lograba alejarme sentía que era un milagro, pero mientras más me alejaba, más fuerte era la sensación de que algo todavía me perseguía, algo que no iba a rendirse fácilmente. Y aquí, amigo que me escucha, es cuando te digo, toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores, porque lo que estaba por descubrir esa noche era mucho peor de lo que jamás pude imaginar. Aceleré como nunca en mi vida, sintiendo como el Tsuru vibraba bajo mis pies, protestando por la velocidad en aquel camino de tierra lleno de baches y raíces expuestas. La neblina espesa lo cubría todo y las luces del coche apenas conseguían rasgar aquella cortina fantasmal. Cada curva, cada metro ganado parecía un triunfo, pero no me atrevía a mirar atrás. No quería ver si aquellas figuras seguían allí. No quería confirmar que mi peor miedo era real, aunque en el fondo lo sabía. Sentía su presencia, sentía que no estaban lejos. Una sombra cruzó de repente frente a mí. Giré el volante instintivamente. El coche derrapó y por poco pierdo el control. El corazón me golpeaba tan fuerte que me dolían las costillas. Me aferré al volante y recité mentalmente todas las oraciones que conocía, como si alguna pudiera salvarme de lo que me perseguía esa noche. De pronto, un golpe seco sonó en la parte trasera del Tsuru, como si alguien
o algo hubiera saltado sobre la cajuela. El coche se sacudió violentamente y por un segundo temí que volcara. Miré por el espejo retrovisor. No vi nada, pero el sonido de garras, sí, garras, rascando el metal me erizó la piel de pies a cabeza. No era mi imaginación. No era paranoia. Algo estaba sobre mi coche. Mi instinto me gritaba que no frenara. No debía detenerme bajo ninguna circunstancia. Así que presioné más el acelerador, llevando el Tsuru más allá de sus límites, el motor chillando como si fuera a estallar. Entre la confusión, alcancé a ver una bifurcación adelante. No estaba en mis notas, no estaba en el mapa que había revisado antes. Era un desvío desconocido. Seguir por el camino principal o arriesgarme por aquel sendero misterioso. No tenía tiempo para pensar. Giré el volante hacia la derecha, hacia el desvío, esperando que me llevara a algún lugar seguro, o al menos lejos de ellos. La tierra se volvió aún más irregular, con zanjas profundas y ramas bajas que golpeaban el parabrisas. El Tsuru saltaba como un toro desbocado y yo apenas podía controlarlo. Un nuevo golpe, esta vez en el techo. El peso desapareció de la cajuela y pasó hacia adelante. Algo caminaba sobre el coche. El miedo me consumía por dentro, pero no podía detenerme. Tenía que seguir. Tenía que escapar. Entre el golpeteo de las ramas y los rugidos del motor, juraría haber escuchado una risa. Una risa seca, hueca, proveniente de la criatura sobre mí. Era como si disfrutaran mi terror. Como si mi desesperación fuera el verdadero objetivo. Y amigo mío, créeme cuando te digo que lo peor todavía estaba por venir. Seguí acelerando por el camino de tierra, con el sonido de ramas quebrándose y piedras saltando bajo las llantas. El Tsuru ya no era más un coche, era mi salvavidas, mi única esperanza de salir con vida de aquel lugar maldito. Pero no tardé en darme cuenta de que había cometido un error. El sendero por donde me había desviado no era un camino seguro. Era una trampa. Las luces delanteras iluminaron, entre la neblina, algo que me heló la sangre. Una vieja camioneta oxidada atravesaba el paso más adelante, bloqueando la salida. No había forma de rodearla. Frené bruscamente. El coche se deslizó unos metros en el lodo y el motor casi se apagó. Me quedé allí, con las manos aferradas al volante, mirando fijamente aquella camioneta. Las puertas estaban abiertas, pero no había nadie a la vista. O eso pensé. Hasta que vi movimiento. Figuras empezaron a emerger de entre la niebla caminando hacia mí. 3, 4, 5 sombras, todas portando máscaras grotescas, diferentes pero igual de perturbadoras. Rostros deformados, sonrisas macabras, ojos vacíos. Cada uno sostenía algún objeto, tubos, cadenas, hachas improvisadas. Me habían acorralado. No era solo una casualidad. No era un ataque al azar. Me habían estado siguiendo. Me habían estado esperando. En ese instante lo entendí. No querían robarme. No querían asustarme. Querían cazarme. Un juego enfermo. Y yo era el premio. Mi mente gritaba que saliera de ahí, pero mis manos no reaccionaban. Era como si la parálisis del terror se hubiera apoderado de todo mi cuerpo. Uno de los enmascarados golpeó el parabrisas con un tubo, causando una grieta instantánea que se extendió como una telaraña. Ese sonido, el estallido del vidrio, me despertó. Engrané la marcha atrás y pisé el acelerador a fondo. El Tsuru retrocedió con un rugido agónico, pasando a centímetros de uno de ellos, que lanzó un hachazo que rozó el costado del auto, arrancando una chispa brillante. Los otros corrieron detrás de mí, gritando, aullando como bestias. En el retrovisor, sus figuras parecían más deformes con cada metro que me alejaba, como si la oscuridad misma los transformara en algo aún más monstruoso. El motor rugía, las ruedas patinaban en el lodo, pero no me detuve, no podía detenerme. Sabía que si lo hacía, no volvería a ver la luz del día.
Mientras trataba de volver al camino principal, luchando por no volcar en cada curva, sentía que no solo huía de ellos, sino de algo mucho más oscuro, algo que se escondía detrás de sus máscaras, algo que tal vez no era completamente humano. Y aunque lograra escapar físicamente, sabía que una parte de mí ya había quedado atrapada en esa noche maldita. Porque hay horrores que no terminan cuando sales corriendo. Hay horrores que te persiguen incluso en tus sueños. El camino se convirtió en un infierno. Cada curva era una trampa. Cada bache una amenaza de volcar el Tsuru. La noche parecía cerrarse a mi alrededor, como si la misma oscuridad quisiera atraparme. Mis manos resbalaban en el volante, sudadas, torpes. Los gritos de aquellos enmascarados todavía resonaban en mis oídos, mezclándose con el rugido ahogado del motor y el traqueteo del coche maltrecho. Intentaba recordar cómo volver a la carretera principal, pero todo era confuso. Los árboles eran iguales, las rocas, los matorrales. Cada vez me internaba más en un laberinto de tierra y niebla. El velocímetro marcaba más de 130 kilómetros por hora, y aún así sentía que no avanzaba, como si algo invisible sujetara el coche, arrastrándome hacia atrás. Una sombra cruzó la carretera apenas unos metros delante de mí. No pude ver qué era, solo sentí el latigazo de terror recorriendo mi espalda. No frené, no podía detenerme ahora. Mi único objetivo era seguir adelante, no importa hacia dónde. Fue entonces que vi algo a lo lejos, unas luces, faros de un coche. Mi corazón dio un brinco. Podía ser un policía, otro conductor perdido. ¿Una salvación? Aceleré aún más, guiado por la esperanza desesperada de encontrar ayuda. Pero a medida que me acercaba, mi estómago se encogió. La camioneta vieja, la misma que había bloqueado el camino antes. ¿Cómo podía estar aquí ahora, tan adelante? Era imposible. Era como si se hubieran adelantado, o peor aún, como si el mismo lugar estuviera cambiando a mi alrededor. Quise detenerme, dar la vuelta, pero mi instinto me gritó que no cometiera ese error. Si me paraba, estaba acabado. Pasé junto a la camioneta a toda velocidad. No vi a nadie dentro. Solo noté que en el parabrisas había algo escrito con lo que parecía ser sangre o pintura roja. No escaparás. El mensaje me golpeó como una piedra en el pecho. Ya no era solo una persecución física, era un juego mental. Querían quebrarme, hacerme sentir que no había salida. Y, para serte sincero, casi lo lograban. Sentía la garganta seca, la cabeza a punto de estallar de tanto esfuerzo y miedo. Cada sonido del motor, cada crujido de la carrocería vieja, era una cuenta regresiva para mi fin. Sabía que no podía confiar en los caminos. Sabía que ellos conocían mejor este terreno que yo. La única opción era arriesgarlo todo, salir del sendero, adentrarme en el bosque, buscar otro camino aunque no existiera. No era valentía, era puro instinto de supervivencia. Así que giré bruscamente a la izquierda, rompiendo ramas, atravesando un terreno inexplorado donde ni siquiera había camino. Las ramas arañaban el coche como uñas afiladas y el Tsuru saltaba como un animal herido. Pero era eso, o terminar como un trofeo más para esas criaturas enmascaradas. Y mientras avanzaba a ciegas por aquel bosque hostil, me preguntaba, ¿realmente estaba escapando? ¿O simplemente estaba entrando en algo aún peor? El Tsuru brincaba como si estuviera en su último aliento, atravesando la maleza cerrada, esquivando troncos, ramas y piedras ocultas bajo la niebla espesa. Mi única guía eran los destellos lejanos de la carretera que creía haber visto entre los árboles. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, los neumáticos golpearon asfalto agrietado. Volvía a estar en un camino real, aunque no sabía exactamente cuál. No me detuve. No podía darme ese lujo. Solo cuando vi las primeras luces titilantes de un puesto de policía rural a lo lejos, permití que mis pies soltaran un poco el acelerador.
Me detuve frente a la caseta improvisada, bajé del coche temblando y corrí hacia los oficiales, gritando incoherencias entre respiraciones agitadas. Los agentes, sorprendidos, me calmaron como pudieron y me llevaron adentro. Allí, tratando de no colapsar, conté todo, desde la entrega hasta la emboscada. Uno de ellos, un hombre robusto llamado Oficial Salgado, frunció el ceño en cuanto mencioné la dirección. ¿Dijiste Rancho La Cumbre?, preguntó, intercambiando una mirada inquieta con su compañero. Asentí, sin entender qué significaba eso. Sin perder tiempo, hicieron unas llamadas rápidas. En minutos, 2 patrullas fueron enviadas al lugar que describí. Yo permanecí allí, sentado en una silla vieja, sintiendo cada músculo del cuerpo temblar, mirando la puerta como si esperara que en cualquier momento aquellos enmascarados irrumpieran para terminar lo que habían empezado. Después de lo que pareció una eternidad, uno de los oficiales regresó. Su rostro estaba pálido. «Encontramos la casa rodante», dijo en voz baja, pero estaba vacía. Solo había restos quemados, como si alguien hubiera intentado borrar todo. Me quedé en silencio, tratando de entender. ¿Quemaron pruebas? ¿Quiénes eran esas personas? Lo más escalofriante vino después. Encontraron un teléfono celular tirado cerca de la entrada. Era viejo, roto, pero aún tenía algo de batería. Dentro había una lista de nombres. El mío estaba allí. No era un error. Me habían escogido. Me habían estado observando antes de aquella noche. Y aunque los oficiales prometieron investigar, algo en sus ojos me decía que no esperaban encontrar respuestas. No en un lugar como Rancho La Cumbre. Después de aquella noche, la vida nunca volvió a ser igual. Aunque logré salir físicamente ileso, algo en mi interior había cambiado para siempre. Durante días, la policía local patrulló los alrededores de Rancho La Cumbre. Buscaron huellas, rastros, cualquier indicio de quiénes podían ser esas figuras enmascaradas, pero no encontraron nada concluyente. Los oficiales me llamaron a la delegación una semana después para darme una actualización. Su informe era vago, lleno de silencios incómodos y evasivas. «No pudimos identificar a ningún sospechoso», dijo el agente Salgado, evitando mirarme a los ojos. «Creemos que probablemente eran forasteros, vagabundos, nada que temer ahora». Pero yo sabía que mentía. Sabía que era más fácil para ellos creer que todo era obra de delincuentes comunes, en lugar de admitir que algo mucho más siniestro y organizado estaba ocurriendo a las afueras de nuestra ciudad. Insistí sobre la lista de nombres encontrada en el celular. ¿Qué pasaría con eso? ¿Quiénes más estaban allí anotados? Salgado solo suspiró. «Estamos investigando, pero sin más pruebas, no hay mucho que podamos hacer». Era una respuesta vacía. Una promesa hecha para calmar a alguien que ya había sido dejado solo. Salí de la delegación sintiéndome más vulnerable que nunca. No era solo el miedo de volver a ser atacado. Era la certeza de que aquellas personas, o lo que fueran, seguían ahí fuera, observando, esperando. Volvía el buen sazón a los pocos días para recoger mis cosas y renunciar oficialmente. No tenía intención de volver a trabajar en entregas nocturnas. No después de eso. Doña Teresa, la gerente, apenas levantó la mirada cuando me vio llegar. Solo me extendió mi liquidación y un «que te vaya bien» murmurado. Yo tampoco quise hablar. Había aprendido que algunas heridas son invisibles y que muy pocos están dispuestos a escucharlas. Con el dinero que tenía ahorrado, me mudé a Pachuca, buscando empezar de nuevo. Pero no importa cuántos kilómetros pusiera entre mí y aquel lugar, las noches seguían trayéndome recuerdos. Los rostros enmascarados, las risas deformes entre la niebla, el sonido seco de un tubo golpeando el parabrisas. Sabía que debía seguir adelante, intentar reconstruirme, pero había algo que no podía ignorar.
Sentía, en el fondo, que aquella historia aún no había terminado. Los meses pasaron, pero las cicatrices invisibles seguían abiertas. Aunque trataba de llevar una vida normal en Pachuca, algo en mí ya no era igual. Cada vez que salía de noche, sentía esos ojos invisibles sobre mi espalda. Cada sonido inesperado, cada sombra que cruzaba la calle, me hacía girar bruscamente, esperando, casi convencido, de que volverían a buscarme. Intentaba convencerme de que había sido una pesadilla aislada, un accidente que nunca volvería a repetirse. Pero en las madrugadas, cuando todo estaba en silencio, cuando el viento silbaba contra las ventanas, sabía que no era así. Una noche cualquiera, mientras regresaba de comprar unas cosas en un pequeño Oxxo de barrio, tuve esa sensación familiar, esa punzada fría en la nuca, esa advertencia muda de que algo no estaba bien. Al principio lo ignoré. Seguí caminando, con las bolsas en una mano y las llaves en la otra. Pero cuando llegué a mi edificio, vi un coche estacionado a unos metros de distancia. Un sedán blanco, sucio, con los cristales empañados. Y aunque no podía ver claramente hacia adentro, sentí que alguien me observaba. Apresuré el paso, las llaves temblando entre mis dedos. Logré entrar al edificio, cerrando la puerta con fuerza. Desde la ventana de mi departamento, escondido entre las cortinas, vi cómo el coche permanecía allí, sin moverse. Esperé. Minutos que parecieron horas. Finalmente, el motor rugió y el sedán se alejó, deslizándose lentamente calle abajo, como un tiburón dando círculos antes de atacar. Aquella noche no dormí, y fue entonces que entendí una verdad que me heló los huesos. No se trataba de huir. No se trataba de mudarme de ciudad o cambiar de nombre. Cuando te eligen, cuando sus ojos se fijan en ti, ya no hay escapatoria. No importa dónde corras, no importa cuánto te escondas. La cacería no termina, solo se detiene, hasta que ellos decidan regresar. Así que, si alguna vez te encuentras solo en un camino rural, si ves sombras moverse entre la niebla, si tu instinto grita que corras, incluso cuando no ves a nadie, hazle caso, porque a veces lo que no puedes ver es precisamente lo que más te quiere encontrar. Y la próxima vez podrías no tener tanta suerte como yo.